Llegamos al día viernes y hemos llegado al último día del estudio de este trimestre. Bueno, realmente todavía nos quedará el día de mañana sábado en el que será un repaso de lo que se estudió durante esta semana y seguramente de lo que se estudió durante el trimestre. Hoy quiero hacer un breve repaso también, pero antes quiero recordarles que a partir del próximo domingo vamos a estar estudiando ya nuestra nueva lección. Este título es Descanso en Cristo. Y vamos a hablar sobre cómo en Jesús podemos encontrar paz en medio de una sociedad que está conectada 24/7 y que parece que no se detiene nunca. Y en medio de esa vorágine vamos a encontrarnos que necesitamos a Jesús para que dé seguridad, fortaleza, paz a nuestra vida. Así que no se pierda esa próxima lección. Si usted todavía no tiene el folleto, todavía hay tiempo para que usted pueda hacerse de su propio folleto. A cada hermano, a cada amigo, les invitamos a que pueda hacer esta inversión que ayudará a su crecimiento espiritual. Para el día de hoy vamos a hacer un resumen un poco general de todo lo que hemos estudiado durante el trimestre. Así que no va a ser muy largo, pero sí espero tocar algunos puntos, que son los puntos centrales de cada uno de nuestros estudios. Así que, por favor, acompáñeme en oración pidiendo la sabiduría de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos en tus manos de amor y suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Suplicamos que tú nos ayudes a fijar en nuestra mente que el pacto eterno no es solamente un concepto teológico, tiene que ver con nuestra relación contigo. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. No olvidemos que durante este trimestre hemos hablado del pacto eterno de Dios, esa gran promesa de restaurar que Dios ha hecho para nosotros, de restaurar lo que el hombre perdió allá en el Edén. Y quiero partir de ahí para que recordemos algunas cosas. Dios siempre ha manifestado su misericordia y su gracia a todas las criaturas. El pacto de Dios tiene que ver con amar a pesar de lo que nosotros somos. A pesar de lo que cualquier criatura sea en el universo, de amarle y de hacer todo cuanto puede hacer para salvarle en caso de que, como nosotros, hayamos desviado el camino. Esto es muy importante recordarlo porque el pacto de Dios tiene que ver con relación con Dios. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Y eso no ha cambiado nunca. Dios anhela tener una relación personal con cada uno de sus hijos, con cada una de sus criaturas en el universo, sus criaturas inteligentes. Así que ahora vamos a considerar esto. Cuando Adán y Eva pecaron, la relación con Dios se rompió. El ser humano no podía hacer absolutamente nada para restaurar esa relación. Es decir, el ser humano perdió la capacidad de relacionarse con Dios y lo vemos claramente en Génesis cuando luego del pecado, al acercarse Dios al Edén, Adán y Eva lo que hacen es esconderse. La relación estaba completamente rota y no fue Adán ni Eva los que tomaron la iniciativa de restaurarla. Fue Dios el que vino a comenzar a trabajar por restaurar esta relación. Por eso les dio el protoevangelio, Génesis capítulo 3, verso 15. Este protoevangelio ya mostraba la necesidad de que alguien tomara nuestro lugar. La simiente que aplastaría la cabeza de Satanás no podía ser otro sino el mismo Dios que vendría a esta tierra para en el territorio del enemigo vencerlo, luchar con él y vencerlo, aunque también sería herido, como le sucedió a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Al avanzar el tiempo, Dios fue estableciendo pactos con las criaturas. Decimos pactos en términos plurales, en el sentido de que Dios fue dando nuevos elementos al pacto eterno. Mientras que con Adán y Eva, Dios dio los elementos esenciales del pacto, específicamente mostrando quién se iba a hacer cargo de solucionar este problema, la simiente. Con Noé, Dios comenzó a mostrar que el pacto tenía un alcance universal. Luego, con Abraham, Dios le mostró que iba a escoger a una nación, que iba a escogerlo a él y a sus descendientes para que preservaran el conocimiento de Dios y de esa manera ayudaran a otros a conocer realmente a Dios.
De nuevo, a él se le prometió que la simiente se encargaría de hacer la diferencia, porque la simiente es Cristo. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, lo comisionó para que fueran un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado, pero no apartado en el sentido de exclusivista, sino apartado para vivir de acuerdo a la relación que Dios quería establecer con ellos. Si vivían de acuerdo a esta relación, ellos se iban a convertir en un ejemplo de lo que significa vivir con Dios. Luego, Dios tuvo que mostrarle al pueblo de Israel que producto de haber roto este pacto, de haber roto esta relación con Él, vendrían castigo, vendrían consecuencias que el pueblo de Israel sufrió. Pero a ellos también les prometió: voy a establecer un nuevo pacto, voy a escribir mis leyes en sus corazones, les voy a dar un nuevo corazón. Ese pacto, esa revelación superior del pacto, ese nuevo pacto se dio con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús, todo lo que se nos enseñó en el Antiguo Testamento, todo lo que se nos enseñó en el santuario terrenal, en Jesús alcanzó su revelación máxima. Por eso dice el autor de Hebreos que todo lo que se enseñó antes fue hecho por medio de sombras en el santuario terrenal. Pero ahora tenemos un mejor pacto fundado sobre mejores promesas, por cuanto Jesús es el mejor mediador de este pacto. ¿Por qué? Porque como también lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, la revelación máxima de Dios. Dios mismo en la carne, Dios hecho hombre, para que en Él se revele la plenitud del Evangelio. Y cuando decimos plenitud, quiere decir que en Él tenemos la actualización máxima. Entonces, con Él tenemos plena seguridad. En Él están cifradas todas nuestras esperanzas. Todo lo que se nos enseñó sobre la sustitución, todo lo que se nos enseñó sobre la purificación por medio de la sangre, la expiación de nuestros pecados, todo haya sentido en Cristo Jesús. Qué maravilloso es el plan de Dios. Y qué maravilloso es Dios al mostrarnos paso a paso cómo ha de solucionar el problema del pecado. Cómo lo ha solucionado con la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, y cómo está trabajando para limpiar de una vez por todas al universo en el santuario celestial ahora mismo. Ahora yo quiero compartir un par de citas que aparecen en nuestro estudio, en este último día de nuestra lección. Dice Elena de White lo siguiente en este pasaje: el Santo Hijo de Dios no tenía pecados ni pesares propios que cargar. Cargaba con las aflicciones de los demás, porque sobre él recayó la iniquidad de todos nosotros. ¿Recuerdan? 2 Corintios 5:21. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Mediante la simpatía divina, Él se conecta con el hombre y, como representante de la raza humana, se somete a que lo traten como transgresor. Él contempla el abismo de aflicción que nuestros pecados abrieron para nosotros y propone tender un puente a través de la separación del hombre con Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que Jesucristo es el único mediador. Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y nosotros. Luego, en otra cita, Elena de White dice lo siguiente: hermano mío, venga tal como es, lleno de mancha y pecado. Acérquese ahora mientras dura la gracia, venga confesando, venga con alma contrita, y Dios será amplio en perdonar. No se atreva a desperdiciar otra oportunidad. Escuche la voz misericordiosa que en estos momentos le ruega levantarse de los muertos para que Cristo le brinde su luz. Parece ser que ahora cada instante se vincula directamente con los destinos del mundo invisible. Entonces, no permita que su orgullo e incredulidad lo hagan rechazar aún más la misericordia ofrecida. Si lo hace, lo lamentará al final diciendo: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para decirle al Señor que queremos entrar en esa relación de pacto. Hoy podemos experimentar el gozo de la salvación. Claro,
Hay una diferencia y por eso ustedes pueden ver en las lecciones anteriores que hablamos de gozo, no de felicidad. A veces la gente quiere tener felicidad, pero esto es la parte superficial del gozo. No siempre podemos andar sonrientes, la vida es bastante dura, eso es verdad. Y quiero ser muy claro en esto. A veces los cristianos también podemos tener caras tristes. Eso no significa que estemos desechando la palabra de Dios o nuestra fe en Jesús. El gozo es algo interior. El gozo tiene que ver con mirar un poco más allá, incluso más allá de nuestras lágrimas, para contemplar lo que Cristo está haciendo en nuestro favor. Un ejemplo de esto, de la diferencia entre gozo y felicidad, está en lo que experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 12 dice que Jesús pasó esa angustia del Calvario porque vio el gozo puesto delante de Él. Viendo el gozo puesto delante de Él, pudo enfrentar ese momento amargo, crucial, triste, desolador, en el que incluso llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el gozo tiene que ver con tener esa sensación, tener esa perspectiva, tener ese sentimiento de que más allá de nuestro dolor hay una promesa que nos sostiene. Tal vez derramemos lágrimas, sí. Tal vez hay momentos en los que no vamos a poder sentir fuerzas, vamos a sentir que se nos acaban las fuerzas, pero todavía podemos experimentar gozo, porque el gozo tiene que ver con las promesas de Dios. Todavía podemos aferrarnos a las promesas de Dios. Si en algún momento nos hemos sentido agobiados por la culpa, si en algún momento nos hemos sentido agobiados por la pena, porque nos sentimos demasiado culpables, recuerda la última cita que leímos de Elena de White: venga Jesús. Tú, mi amigo, mi amiga, ven a Jesús. En Jesús vas a encontrar seguridad. Es en Él que vas a encontrar salvación. Si tú quieres sentirte en paz y lo haces solo, si quieres buscar la paz con meditación trascendental, con salir a pasear a algún lugar apartado, y lo haces solo, no vas a encontrar la paz. Pero si tú le entregas a Jesús tu vida, entonces tendrás paz. Ninguno de esos métodos que prometen tanto como la meditación trascendental, por ejemplo, eso no es un método para encontrar la paz. El método para encontrar la paz es entregarle nuestra vida a Jesús, vaciarnos del yo y decirle al Señor: Señor, te entrego lo que soy para que tú puedas transformar mi vida. ¿Tú quieres decirle eso a Jesús? Que Él transforme tu vida. ¿Quieres decirle: Señor, transforma mi vida, cambia mi corazón, dame un corazón nuevo? Esta semana aprendimos que ese corazón nuevo tiene que ver con que Jesús more en nuestro corazón. Dale oportunidad a Jesús de morar en el corazón. Yo quiero terminar con un pasaje que ha sido repetido muchísimas veces, pero que es un pasaje que nos recuerda a nosotros todo lo que Dios está dispuesto a hacer para salvarnos. Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En Jesús tenemos asegurado todo. Así que hoy es el tiempo para entregarle nuestra vida a Jesús. Vamos a orar. Bondadoso Padre, gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. Gracias por amarnos de tal manera que vaciaste el cielo entero en Cristo Jesús, con tal que nosotros tengamos salvación. Perdona nuestros pecados, perdona todos nuestros fracasos, oh Dios, y ayúdanos para que pongamos nuestra fe en el lugar correcto, o mejor dicho, en la persona correcta. Ayúdanos a entregarte todo lo que somos, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y Él pueda vivir con su Espíritu Santo la vida plena que nosotros necesitamos cada día de nuestra vida. Tenemos luchas, tenemos dificultades, a veces nos sentimos abrumados, pero en medio de todo eso, cobíjanos con tu Espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.